Buenas noches, le damos a todos los hermanos que a través de esta vía se están comunicando con nosotros y pueden participar de lo que esta noche vamos a hablar aquí, dándole las gracias a Dios por tener la oportunidad de buscar en su nombre la paz, la seguridad y el poder que en esta hora necesitamos para enfrentar estos tiempos. Vamos a estudiar esta noche sobre la necesidad de reparar portillos, levantar las ruinas antiguas, volver nuevamente a la palabra que desde la eternidad se concibió para nuestra salvación. Pero no queremos dejar pasar por alto la fecha que estamos celebrando hoy. Hoy estamos teniendo en cuenta el calendario hebreo, el calendario que Dios le dio a su pueblo Israel, donde con la puesta de sol hoy comienza el primero de Nisan, o el primero de los días del primero de los meses del calendario judío. Dios se lo dio al pueblo de Israel para que a partir de ahí empezaran a contar su tiempo. Y por ese calendario también todos los tiempos proféticos. Le damos gracias a Dios porque hemos podido entenderlo, que necesitamos volver a los sitios antiguos, necesitamos ponernos en los tiempos de Dios y salir de los tiempos del hombre, que tanto nos han atado y tanto han perjudicado nuestra fe y nuestra manera de vivir en esta tierra esperando a Cristo. Que Dios nos ayude y nos acompañe esta noche y les invitamos a que también con fe y oración puedan unirse a nosotros para participar de este estudio. Ahora queremos también alabar a Dios a través del canto y los invitamos a unirse a nosotros. Tú canta. Mi amor, yo necesito un milagro en mi corazón. Yo necesito un milagro de amor. Yo necesito un milagro en mi corazón. Yo necesito un milagro como en los tiempos pasados. Yo necesito un milagro de mi corazón. Si los sordos escucharon, los ciegos pudieron ver y los mudos conversaron. Que Jesús haga en mi vida un verdadero milagro, 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 milagro. Yo necesito un milagro dentro de mi corazón. Que pongas uno de carne, que pongas uno de amor. Oh, oh, ven, dale vida a mi vida, porque muerto vivo estoy. Soy polvo y estoy perdido, resucítame, Señor. Oh, oh. Yo necesito un milagro de amor. Yo necesito un milagro en mi corazón. Yo necesito un milagro de amor. Yo necesito un milagro en mi corazón. Mi corazón es de piedra, que no entiende del amor. Yo necesito un trasplante. Los leprosos limpiados dieron gracias al Señor, y los que fueron sanados entonces hay esperanza.
esperanza. Haz el milagro, Señor, milagro, 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 milagro. Yo necesito un milagro de amor. Yo necesito un milagro en mi corazón. Yo necesito un milagro de amor. Yo necesito un milagro en mi corazón. Yo necesito un milagro No me hagas el favor. de amor en mi corazón. Tenemos que volver a orar. Tenemos que volver a orar. Porque también. Ahora vamos a dar lugar a la oración para comenzar con este programa especial. Estamos celebrando, como dijo Néstor, estamos celebrando la despedida y la entrada del año nuevo del calendario hebreo, para honrar y glorificar El calendario de Él. a Jesucristo, porque el calendario no es de los hebreos, se lo dio Jesucristo a los hebreos. Amén. Amén. ¿Ok? Así que es una manera bonita de decir: Padre, te alabamos, te agradecemos, te honramos, te tenemos en cuenta, aun cuando el mundo entero, pues en su inmensa mayoría, incluidos nosotros, a veces seguimos la tradición del calendario gregoriano, que no fue el calendario que Dios dio. Así es. Así que vamos a orar un momentico. Sí, Señor. Querido Padre, te agradecemos infinitamente por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí, como dice tu promesa, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Amén. Y nosotros creemos, Señor, esa promesa y te agradecemos por acompañarnos en esta hora. Amén. Amén. Te rogamos que nos asistas con el poder de tu Espíritu Amén, para Señor. poder entender tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que este culto no pase inadvertido, que sea usado por ti para atraer a otras almas a Cristo. Amén. Estamos viviendo en el mismísimo umbral de los tiempos finales de esta historia, y el inminente regreso de Jesucristo a la tierra está por ser una realidad. Amén. Él dijo que cuando viéramos todas estas pestilencias, estas pandemias, que aún no era el fin, pero que su venida estaba cerca, Padre. Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles, pero estamos optimistas porque Amén. lo mejor está por venir. Sí, Señor. Pero te rogamos que nos ayudes a estar preparados. Amén, Padre. Señor, que las personas en este mundo que están siendo invadidas por este virus puedan alzar los ojos al cielo y saber que en Cristo Jesús hay perdón y hay vida eterna. Amén. Amén. Te rogamos nos bendigas una vez más y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por esta noche le doy gracias a Dios porque, aun a pesar de las dificultades, tenemos la bendita posibilidad de poder reunirnos para estudiar su palabra y alimentarnos del poder de esa palabra maravillosa en esta hora y adquirir de ella esperanza, adquirir de ella seguridad y confianza, sobre todo paz, para poder enfrentar cada paso en medio de este mundo tan confundido. Doy gracias a Dios porque verdaderamente su palabra es un caudal de bendiciones para aquel que busca al Dios de la salvación en esa palabra. Queremos que Dios nos acompañe en esta hora y que todos podamos escondernos en Cristo, todos podamos ir humildes a sus pies, a escuchar la voz del Divino Maestro, que es el dador del poder y de la salvación en estos momentos y siempre. Y como dijo nuestro hermano Juan, queremos exaltar su nombre también a través del estudio de su palabra. Quiero compartir esta noche un texto que viene en Isaías 58, versículo 12, muy conocido por el pueblo adventista, porque verdaderamente reseña cualidades
características del remanente del tiempo del fin, del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que tiene la misión de poder levantar todos los hitos de la palabra de Dios que han quedado sepultados bajo los escombros, del ateísmo, de la incredulidad, pero sobre todo de aquellos que han manipulado de parte del enemigo la palabra de verdad para salvación. Le doy gracias a Dios por poder estar en esta hora y poder compartir con ustedes esto. Leo el texto en este momento. Dice el capítulo 58 de Isaías, en su versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando leemos este texto, nos está hablando de personas que tienen una obra especial, una obra de reconstruir lo que lleva mucho tiempo caído, una obra de levantar lo que lleva mucho tiempo sepultado, sacar a la luz lo que casi ya en estos momentos se ha olvidado o se ha perdido. Pero antes de entrar a analizar uno de los últimos textos, o sea, versos de este capítulo 58, vamos a ver el contexto de ese texto en el capítulo para podernos poner en tono con la enseñanza de esta noche. En el versículo 1 al 3 del capítulo, el Señor llama al profeta y le dice que clame a voz en cuello y que no se detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dice que hay una característica del pueblo de Dios en ese momento cuando el profeta es comisionado por Dios para que anuncie a su pueblo el problema espiritual, el pecado, la rebelión que está viviendo ese pueblo en ese momento, y saca a la luz las características de ese pueblo, que dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Esto es importantísimo. Verdaderamente el pueblo de Dios ayunaba, el pueblo de Dios buscaba a Dios como personas que verdaderamente querían acercarse a Él. Pero vemos que el profeta está reprendiendo, está exhortando, está llamando de parte de Dios al pueblo en base a una conducta espiritual completamente apartada de lo que Dios había mandado. Al punto de que dice el Señor que deben apartarse de todo eso para que su voz sea oída en lo alto. Así mismo. Uno se pone a buscar aquí en este texto guay que viene en Manuscritus 36 del año 1897, y dice que el capítulo entero se aplica a aquellos que están viviendo en este periodo de la historia. Ajá. Está diciendo el capítulo entero se aplica a todos los que están viviendo en este periodo de la historia. ¿Qué capítulo de Isaías es? 58. 58. Ya. Y dice, presten atención a este capítulo porque se cumplirá, dice el hermano White. Eso está importante. Presten atención a este capítulo porque se cumplirá. Y dice allí, es para aquellos que están viviendo en este periodo de la historia. El capítulo entero se aplica a todos los que estamos viviendo en este periodo de la historia. Y vemos que allí, en Testimonios para Iglesia, tomo 2, página 36, basado en el capítulo 58, el hermano White dice, el profeta no le está hablando a los pecadores. El profeta no le está hablando a los incrédulos, sino a los que observan el sábado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, a los adventistas del séptimo día. Sí, Estamos incluidos ahí. sí. Y profesan tener una gran piedad y religiosidad, pero que niegan con su vida su profesión, según dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Cuando analizamos allí, después de ver las características de este capítulo completo, nos percatamos que hay un llamado de Dios a través del profeta al pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué está pasando en este capítulo? Vemos personas cristianas, entre comillas, que practicando una religión tiran por tierra la belleza y la efectividad del evangelio de salvación.
Vemos personas que dan por sentado su salvación, su profesión de piedad, por su duro corazón. El mensaje no es para nadie más que para el pueblo elegido de Dios. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Dice allí, el corazón duro y arrogante puede llegar a creer en su propia norma de justicia y hasta se puede creer santo al punto que se cree con los méritos y el derecho de reclamarle a Dios, como dicen allí los versículos 2 y 3, porque dicen ayunamos y no te diste por entendido, dice allí, dice ayunamos y no te diste por entendido, dice humillamos nuestras almas y no te diste por entendidos. Es aquí que dice no hiciste caso cuando clamamos a ti. Quiere decir, se creen con derecho de poder reclamarle a Dios porque han hecho de su arrogancia o de su orgullo su norma de justicia. Se creen más santos que las demás personas. Dice aquí, el corazón duro es una condición que crea en el ser humano la manera de ver las cosas completamente apartadas de Dios. Y cuando vemos aquí la reprimenda del profeta al pueblo de Dios, nos llama mucho la atención en el texto número 4, que dice allí, es aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos. ¿Qué entendemos por el ayuno que Dios nos está dando aquí? Que termina este capítulo, tú te pones a pensar, y si las personas no estaban siendo oídas por Dios por su condición espiritual, podemos pensar que estarían guardando el sábado como Dios mandaba para este tiempo, o para todo tiempo en el cual estuviésemos sirviendo a Dios. Dice el último versículo, o el penúltimo versículo de este capítulo, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando vemos hasta aquí, si buscamos allí en el verso 13, vemos que estaban pisoteando el santo sábado del Señor, haciendo su propia voluntad y andando en sus propios caminos, cosa que no agrada al Señor del sábado. O sea, lo que por la gracia de Dios debía llegar a ser delicia, santo, glorioso de Jehová, la convirtieron en amargura de ánimo y en carga pesada para los demás. ¿Qué fotografía de nuestro Dios estamos dando al mundo? El enemigo se está encargando a través de la falsa religiosidad que estamos mostrando muchas veces por apartarnos de un así dice Jehová. Estamos mostrando un evangelio que está desagradando a Dios, pero le está mostrando una foto muy errada de Dios al mundo. Y Satanás se está aprovechando para coger el camino de Dios y enturbiarlo, llenarlo de escombros, llenarlo de baches, llenarlo de piedra, hacerlo intransitable. Cuando buscamos allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14, nos está diciendo de que hay dos caminos. Hay un camino estrecho y un camino ancho. ¿No es así? Sí. El camino ancho es muy fácil de transitar. Tal vez no veas una orilla de la otra, porque es el simple hecho de tú hacer lo que te vienen ganas. Pero dice que es un camino que lleva a perdición. Te dice que el camino estrecho es angosto y que muy pocos logran transitar por él. Y yo preguntaría, ¿por qué muy pocos logran transitar el camino de Dios? Es estrecho, es angosto. Se torna difícil que es un camino de ascenso. Es un camino difícil de caminar. Y si sobre todo esto, el enemigo, usando las mismas religiones, usando nuestro mismo cristianismo, falso, mal vivido, logra ensuciar el camino al punto de que las personas que estamos invitando o las personas a que queremos darle testimonio vean el camino con tanta apatía que no quieran ni saber de él, entonces Dios llama a un pueblo, que es el que está señalado en el versículo 12 del capítulo 58. Y los tuyos, quiere decir, en medio de aquel gran pueblo en rebeldía, en desobediencia, Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a que no ayunen más así. Dios llama a que vean la vida cristiana del modo de servir, el modo de entrega, el modo de vivir para Cristo una vida de ayuda a los demás. Amén. Y en la ayuda, en la bendición, es que el hombre en Cristo o el ser humano en Cristo va a mostrar las delicias, va a mostrar lo agradable, va a mostrar la belleza de un Dios que lo dio todo
para poder salvarnos. Allí dice que los tuyos, quiere decir, en medio de todos hay un grupo que Dios los llama los tuyos, que van a edificar las ruinas antiguas. ¿A qué podríamos llamar ruinas antiguas en esta hora? Los principios. A esta altura del tiempo de la historia que ya está terminando. Los principios que son... ¿Los principios de qué? Los principios divinos. Divinos. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. ¿De qué manera podemos verlo como ruina, Juan? ¿De qué manera podemos verlo como ruina? ¿De qué manera Dios llama a un pueblo a edificar las ruinas antiguas? Los cimientos de generación en generación levantarás y será llamado reparador de portillos. Quiere decir, ¿qué cosas son? Ya se dice que son los principios que han sido arruinados por generación y generación. Ajá. Ruinas, hechos ruinas. Y ahora Dios nos llama a edificarlos. Ahora Dios nos llama a levantarlos. Y dice que somos reparadores de portillo. ¿A qué podemos llamar un portillo? Un portillo es algo por donde pasa el ganado y tú lo levantas, pero cuando lo desbarataron el portillo, entonces pasa el ganado y pasa el que sea, y ahí ya es una anarquía total. Ahí pasa el que quiera y no hay orden, ni hay ley, ni hay nada. Ok. Podemos ver entonces por qué Dios llama a restaurar en el versículo 12 y habla del 13 sobre el sábado. Es que dentro de la religión cristiana que dice seguir a Cristo hay un portillo en la ley. Seguro. Hay una abertura en la ley. Ese es el sábado. Quiere decir, sacaron como una fracción del muro de seguridad de Dios. Así mismo. Y hay un texto en la palabra de Dios que viene en Eclesiastés. Allí dice allí, Eclesiastés 10:8, que dice, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Si llevamos eso a contexto, la serpiente en la Biblia, ¿quién Es Satanás. Es Satanás. El vallado que Dios ha puesto alrededor de su pueblo, esa muralla, esa frontera, donde dentro del perímetro de ese sistema de seguridad es la paz, es la bendición, es la vida de Dios. Si nosotros por nuestra rebeldía, como estaba viviendo el pueblo de Dios, explotando a sus hermanos, recargando la vida de esos hermanos, mostrando un Dios como Satanás quería que se viera, un Dios imposible de obedecer, un Dios cansón, un Dios que perturba la mente con lo que los hombres estaban enseñando de él, un hombre que lo que hacía era llevarnos a repudiar totalmente el camino de salvación. Pero aquí Dios está llamando a los suyos, a los que van a edificar las ruinas antiguas. Cuando Israel llegó del cautiverio babilónico hacia Jerusalén, se encontró la ciudad, los muros y el templo en ruina, pero ahí estaban los cimientos. Los cimientos no fueron destruidos. No. Los cimientos no fueron destruidos. Los cimientos estaban ahí, sí. Y dice el Señor en su palabra que los cimientos de su palabra son firmes. O sea, los fundamentos de esta palabra están garantizados, están seguros. Los profetas y los apóstoles han dejado un fundamento firme, un fundamento seguro. Dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el para día que esclarezca. en medio de la oscuridad, con la esperanza de ver resplandecer el día de la eternidad, nosotros estemos confiados y seguros en esa palabra. Cuando analizamos allí que el sábado ha sido quitado y en su lugar ha sido puesto otro día espurio, otro día falso, levantado por el hombre y designado por el hombre santo, sin la aprobación de Dios, estamos viendo aportillada la ley. Estamos viendo aportillada la ley y estamos viéndonos en la condición de pertenecer a esa parte que el Señor dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Yo quiero llamar la atención porque Dios a este grupo de personas les está dando una misión. En medio de este camino tan difícil de transitar que el enemigo lo ha convertido así, Dios está llamando a un remanente en este tiempo a consagrarse por su palabra, a un remanente para que limpie el camino, para que despeje el camino, y podemos leer aquí en la palabra de Dios, allí en Isaías 57:14, en la palabra de Dios, el capítulo 57, versículo 14, dice allí, y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Dios está llamando a su pueblo en esta hora, al remanente fiel que guarda sus mandamientos, a barrer y limpiar, allanar el camino, quitando los tropiezos del camino de mi pueblo. Y podemos ver los tropiezos
como todas aquellas invenciones humanas que el enemigo a través de sus instrumentos en esta tierra han convertido en ley, han convertido en dogma, han convertido en paradigmas dentro de la religión cristiana. La gente guardando, creyendo y practicando cosas que la palabra de Dios no aprueba. La gente dando por sentado mandamientos que levantó el hombre y no Dios. Y por eso es que el Señor nos está llamando. Y podemos seguir leyendo textos allí en Isaías 62:10, capítulo 62 y versículo 10. Dice el Señor allí: pasad por las puertas, barred del camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras y alzad bandera a los pueblos. Quiere decir, la bandera es un indicativo, es una señal que marca la identidad de una nación. Quiere decir, el remanente tiene que marcar la identidad de Dios, del pueblo de Dios, al que Dios llamó, al que va a levantar los hitos que han sido arruinados, que han sido sepultados por generaciones, debajo de los escombros que el enemigo ha echado en este camino. Y nos da la responsabilidad en esta hora de adornar ese camino, de embellecerlo. Por eso preguntaba ahorita, ¿qué fotografía de Cristo tú le ofreces al mundo? ¿Qué imagen de Dios a través de tu testimonio o de tu vida tú estás ofreciéndole al mundo? ¿Cómo tú caminas en este mundo en la fe de Cristo? Verdaderamente, ¿cómo tú enarbolas el camino de Dios en medio de las dificultades, en medio del rechazo, en medio tal vez de la contrariedad de muchos? Porque tú vas a contramano, porque el mundo va en descenso oyendo al enemigo. El pueblo de Dios sube, va en ascenso por la palabra de Dios hacia la Canaán celestial. Cuando analizamos, dice aquí, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamará pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. Quiere decir que todo lo que el enemigo se encargó de poner feo, de embadurnar y de quitar el orden, desordenar, dice aquí que va a ser convertido en maravilla por la mano de Dios. Amén. Y se llamarán pueblo santo. Dice allí, ya nadie va a tener que estar reprimiéndolo, o nadie va a tener que estar amonestándolo, o nadie va a tener que estar diciéndole en su cara ni rebeliones ni pecados. Dice allí, le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. Qué lindo que en el capítulo 61, en el versículo 4, vuelve a repetirse el mismo texto de Isaías 58:12. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Los asolamientos primeros. ¿Están escuchando? Sí. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Te pones a pensar y dices, ¿cuáles son los asolamientos primeros? Pueden haber muchos caminos hoy para poder, por ejemplo, identificar verdaderamente cuál sería el camino de Dios. Hay un texto que viene en el libro de Jeremías, Aquí está Jeremías. en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, y en el versículo 16, y dice allí, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, qué lindo. Es un texto maravilloso. No andaremos. No andaremos. Quiere decir, son solo los que dice allí en el versículo 12 del capítulo 58, los tuyos. Hay un nivel de pertenencia, hay un indicativo de que pertenecemos a alguien. Y se pone a pensar, dice, levantaremos los asolamientos primeros. ¿Qué son los asolamientos primeros? ¿No es el evangelio eterno? Sí, los principios. ¿No son los principios de ese evangelio que fue dado desde Adán hasta los días de hoy? Así Pero mismo. que en cada época de la historia de este pueblo de Dios, en el gran conflicto cósmico que se está llevando en contra del mal, ha tenido un mensaje especial. El evangelio eterno es el mismo a través de la historia. Amén. Pero en cada momento, en cada periodo de la historia que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios, las maldades del enemigo, la guerra del enemigo, Dios nos ha mandado un mensaje especial, y el mensaje especial de hoy es restaurar el camino de Dios con un testimonio verdadero. Amén. Volviéndonos a los hitos antiguos, a los hitos primeros, volviéndonos a las sendas antiguas. Dice, andad por el buen camino cuando tú encuentres esa senda. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿En qué otro lugar en la palabra de Dios podemos encontrar esa misma manera de hablar?
Y yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Ok. Pero cuando yo busco ahí el Evangelio según San Mateo, Ajá, en su según capítulo Mateo. 11, Vence lo que San Mateo capítulo 11, miren lo que está diciendo Juan el el Bautista. Señor Jesús allí en el capítulo 11 Vence lo y versículo 28. Ya Juan pronunció que en Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino Y la verdad y la y la vida. En vida. Juan 10 dice también, y yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta. También lo dice. Sí. No solo es el camino, es la puerta. Y tú dices, cuando tú analizas Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. ¿Cuántos pueden estar así en esta hora? Trabajados De y miedo, cargados. de terror, de angustia, de desesperación, tal vez de escepticismo que va a pasar mañana. ¿Me tocará a mí? Todo el que no ha ido a Cristo está trabajado y cargado. Ok, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para y vuestras haréis almas. descanso para vuestras almas. Es la misma pronunciación exacta que dice allá. Isaías. Pregunta por las sendas antiguas y andad por ellas y hallaréis descanso. Quiere decir, en medio de todos los caminos que el enemigo puede estar presentando a través de todos sus medios en esta tierra, el camino es Cristo. Amén. Amén. Y cuando tú lo encuentres y empieces a andar por él, dice que vas a hallar descanso para vuestras almas. Amén, amén. Y en estos momentos que estamos viviendo, que parecen de incertidumbre, momentos de desespero, porque no aparece lo que tanto espera la gente para curarse de este virus. Están ignorando la cura más grande de todas. Están ignorando la bendición más grande de todas. Porque nos remitimos a Israel, cuando el pueblo el pueblo de Dios salía del cautiverio egipcio, de lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando hoy el primer día del primer mes del año, donde ocurrió la Pascua, donde ocurrió la salida del pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Y nos recordamos que antes de la salida, Dios envió plagas a Egipto. Así mismo. El pueblo estaba en Egipto cuando estaban cayendo las plagas. Muchas personas por ahí que pertenecen a iglesias están hablando de un famoso rapto secreto. La venida de Cristo no es secreta. El rapto no va a ser secreto. Dice que como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice que con sonido de trompeta, Con voz de arcángel, con voz de con voz mando. de Dios, va a ser el espectáculo más grande que el universo va a poder ver en la historia del universo, de la humanidad. Y cuando analizamos, el pueblo de Dios estaba en la tierra de Gosén, que estaría a unas millas de la capital, de ahí de Egipto. Egipto. Y estaban cayendo las plagas, y las plagas creando confusión y desastre sobre la fe, la confianza en los dioses falsos. Dios está probando a su pueblo hoy. Hoy la gente está confiando y creyendo en cualquier cosa para librarse de lo que está ocurriendo. Y están descuidando el verdadero método, el más sencillo, el que no cuesta nada. Es solamente invocar y clamar de todo corazón al único Dios que tiene poder para salvar por sobre todas las cosas en esta tierra. Amén. Amén. No hay poder diabólico, no hay poder sobrehumano que pueda tocar la vida de un hijo de Dios cuando en humildad y en entrega se echa a los pies de Jesucristo. Amén. Cuando Amén. analizamos este texto, vemos que somos llamados a restaurar. Y yo quisiera, antes de terminar este estudio, poder analizar algunos textos. Porque verdaderamente en Apocalipsis 12:17 dice el apóstol Juan, Y el dragón se llenó de ira. quien recibió estas visiones de parte de Jesús mismo ahí en la isla de Patmos, en el capítulo 12 y versículo 17, dice que también dentro de la gran muchedumbre que compone la mujer, que es la iglesia de Dios, es la simbología de la iglesia de Dios para el tiempo del fin, Dios se reserva en medio de ellas un remanente. El dragón. Dios se reserva en medio de ellas un éxodo, un residuo. Un residuo. Y dice ahí el texto, dice de esta manera. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un remanente que en el tiempo que estamos viviendo va a exaltar la ley de Dios como Dios la dio en el Sinaí. Va a exaltar la ley de Dios y sus principios
en estos momentos de tanta situación difícil, de tanta negación, de tanta incredulidad o de tanta guerra contra el mandamiento del sábado, va a haber un remanente en esta tierra que va a sacar de las ruinas el cuarto mandamiento, que va a levantar de los escombros el mandamiento único que en esa ley muestra quién es Dios. Creador y sustentador de todas las ¿Y qué cosas. título posee? Dueño del universo. Porque es el Dios de los cielos, el que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. Y como el enemigo ha querido robarse su título, el enemigo ha querido robarse sus prerrogativas, Satanás. sí, Satanás, diciéndolo por nombre, pues entonces nosotros tenemos que, por sobre el día que el enemigo está llamando santo en esta tierra y que se le está dando mucho auge en esta hora, mucha prominencia en cuanto al día de la familia, en cuanto al día de la tierra y en cuanto a no sé cuántos días más que el enemigo use sus instrumentos en esta tierra para declarar el domingo como el día más efectivo. El sábado sigue Pueblo de siendo el Dios, Señor. tenemos el deber, la responsabilidad, pero el gozo de poderlo llamar delicia, santo y agradable de Jehová. Y poder Amén. enalborar ese día para la gloria y la honra de nuestro Dios, que nos ha llamado en este tiempo a restaurar, dice, las calzadas para habitar. Qué lindo, que para habitar con Dios tengamos que adornar el camino para que la gente pueda entrar y pueda caminar por ellos. Analizando allí, sé que el enemigo ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y en este poco tiempo va a guerrear, pero tenemos la confianza de que Dios está al control y de que si permanecemos, como dice el Salmo 91, escondidos bajo sus alas, allí no tenemos que tener miedo ni temor por ninguna de sus acechanzas, por ninguna de sus maquinaciones, Amén. dice la palabra, sino que debemos ser fieles y disponernos para que el Señor obre en nuestras vidas su voluntad. Y para que el Señor, en nuestra obediencia a su palabra, nos guíe a donde Él nos tiene destinado el fin de todas estas cosas. Dice allí la palabra que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, se encontró con oposición. El enemigo no se agradó, el enemigo no se puso contento, al contrario, se agravió, se airó, se agravió de tal manera que quiso guerrear por el simple hecho de que Nehemías llega a Jerusalén con un remanente para levantar la ciudad, para reconstruir los muros. Eso está por cumplirse nuevamente, pero estamos para eso hoy aquí, llamando al estudio de la palabra, llamando a volvernos nuevamente a lo que el Señor ha dispuesto en ella, porque necesitamos ver claramente que el Señor ha escrito todas estas cosas con antelación para que nos sirvan de ejemplo, para que nos sirvan de provecho, como dice Romanos 15:4, como dice 1 Corintios 10:11, dice allí, se escribieron antes para nuestro provecho. Y Jesús, allí en Lucas 24, versículo 44, dice el Señor Jesús, en Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 44, dice el Señor Jesús allí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las escrituras, necesario volvernos a ellas, como dice el Señor, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Satanás se llena de ira contra la mujer, para hacerle guerra a los que quieren guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos queridos, en esta hora, la última iglesia en la historia de este mundo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se denomina la Odisea. Y al parecer manifiesta las mismas características que la iglesia del tiempo de Isaías, en el sentido en que ha hecho de su religión la norma de su justicia, pero la opinión de Dios con respecto a ella es terriblemente preocupante. Dios la llama pobre, miserable y desnuda. Y ciega. Y ciega. Y Dios ofrece el remedio en medio de las dificultades que el enemigo está proponiéndonos hoy, amenazando al remanente con prohibirle comprar y vender. Quiere decir, por poder facilitarnos la vida en esta tierra, Dios nos manda en este tiempo a que compremos de Él. El enemigo nos está prohibiendo comprar dentro de un tiempo, pero Dios nos está mandando, nos está pidiendo que le compremos oro refinado en fuego. ¡Wow! Eso está fuerte, ese es el carácter. Colirio para que podamos ver y dejar de ser ciegos, y vestiduras blancas para cubrir nuestras desnudeces espirituales. Cuando analizamos todo esto, hermanos, vemos lo maravillosa que es la palabra de Dios para estos tiempos y volvernos a ella de todo corazón para que el Señor pueda hacer
su obra de restauración en nosotros. Amén, Dios amén. necesita un pueblo que se reavive, un pueblo que se reanime, un pueblo que se restaure a través de su palabra para poder encontrar verdaderamente la felicidad que la palabra de Dios promete. Que Dios en esta noche les permita entender verdaderamente que la solución está en Cristo. Amén. En Cristo a través de su palabra. Le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras mentes esa reforma, ese reavivamiento que necesitamos para poder llegar al día de Cristo con el carácter de Cristo implantado en nuestras vidas. Que Dios permita que podamos apartarnos de todo el mal de esta tierra y que en compañía de su Espíritu, confiando en sus promesas, podamos llegarnos verdaderamente a poder estar viviendo en estos tiempos en su palabra, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche y que permita que la paz de Dios reine en cada corazón en medio de estos tiempos tan turbulentos y de tanta desesperación y confusión. En la palabra de Dios está la luz verdadera para poder iluminar nuestros pies. Es lumbrera a nuestros pies. Dice la palabra, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios les bendiga y que la presencia de Dios esté con todos vosotros, es mi deseo y oración. Amén. Gloria a Dios. Las promesas. Aquí. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son tanto para de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Súbele. Todas las promesas del Señor ha dado, grandes, fieles, Yo por siempre confiaré. confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, El Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre siempre me dulce paz mi vida será. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. promesas del Señor serán gozo y fuerza de nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podré. Todas las promesas del Señor ha dado, grandes, fieles. Amén. Bueno, pues, ¿cuánta gente se pudo conectar?